Bueno, ha llegado el momento de escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para todos ustedes, para todos nosotros. Antes de iniciar con este mensaje a cargo de nuestro pastor Elías Gómez, quiero invitarlos a que se unan conmigo en una oración. Una oración para que Dios nos dé entendimiento, para que Dios nos ilumine. Vamos a orar. Padre, gracias te damos nuevamente por el momento y por el tiempo, por este momento y por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das como iglesia de compartir tu mensaje, Señor. Gracias te damos por todo lo que nos das, Señor, por toda esa oportunidad. Te pedimos en estos momentos que nos abras el corazón, Señor, que nos abras la mente, que nos ilumines, que tu Espíritu Santo nos toque, que podamos entender lo que tú quieres que nosotros escuchemos, que puedas tocar el corazón de todas aquellas personas, Señor, que te necesitan, que tal vez tienen una necesidad ahora, Señor, espiritual, que necesitan conocerte. Ese es nuestro deseo, Señor. Te pedimos que nos escuches, te pedimos que nos ilumines, te pedimos que nos prepares. Que no sea filosofía hueca, Señor, que no sea filosofía humana, sino que sea tu voluntad y tus palabras las que hablen ahora. Todo esto te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, ha llegado el momento de escuchar ese mensaje. Para esto, pues le voy a dejar el espacio a nuestro pastor Elías Gómez, quien trae el mensaje La sabiduría clave del saber discernir. Le dejo el espacio. Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Agradecemos al Señor su presencia, su atención y sobre todo, ¿verdad?, la oportunidad que tenemos de poder compartir el mensaje de Dios para el hombre. Dios ama tanto al mundo, dice que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios siempre ha querido abrir los ojos de la humanidad para que se den cuenta, ¿verdad?, cuán importante es caminar en el temor de Dios. El día de hoy quiero compartir este tema con ustedes titulado La sabiduría clave del saber discernir. La sabiduría clave del saber discernir, y estaremos basados en el libro de Génesis capítulo 3, 1 al 6, donde claramente se nos relata, ¿verdad?, la historia donde la mujer tuvo que mantenerse en la palabra de Dios para no ser engañada y no ceder ante la mentira. Hay un relato en la palabra de nuestro Dios en el Antiguo Testamento donde Dios tuvo piedad al no destruir una ciudad llamada Nínive. La razón: no sabían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Leo para ustedes el libro de Jonás capítulo 4 verso 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿No tendré yo piedad de Nínive? Lo cual puede aludir a la carencia de esta expresión de no saber distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, a la carencia de un criterio moral debido al desconocimiento de la ley moral de Dios, a saber, los 10 mandamientos. Cosa que hasta ese momento, ¿verdad?, era el pueblo judío el único que tenía conocimiento de este. En sí, muchos señalan que mayormente esta expresión alude a la edad infantil, especialmente a la población de niños existentes en ese lugar, debido a que un niño no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ahora bien, lo que sí se nos precisa a la luz de este relato, esta historia que estoy aludiendo, ¿verdad?, es que hay una misión para un siervo de Dios llamado Jonás.
la cual consistió en predicarles a los ninivitas para que se arrepintieran y se volvieran a Dios, confesando sus pecados y apartándose de sus malos caminos. Es así pues donde el texto de la Escritura nos habla del libro de Génesis, capítulo número 3, donde se nombra a Eva. El capítulo 3, verso número 20 dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Es Eva la que entabla una conversación con según el relato, con la serpiente, la cual se nos narra en el verso 1. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es esa conversación. Y lo que podemos dar a la luz de este relato de la palabra de nuestro Dios es que Eva, no permanezcas en la ignorancia. Descubre el tremendo potencial en tu razón humana. Esta frase podía ser considerada la frase que llevó a Eva a la pérdida de su inocencia o de la inocencia. En este relato de Génesis capítulo 2, verso 25, la Biblia dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora, esta pérdida a la cual estamos aludiendo es debido a lo que se expresa en el capítulo 3, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ese despertar se debió a una decisión, la decisión que alteró todo el curso de la historia humana. Ya las cosas no serían como deberían ser. Ahora, al unísono con esta frase, ¿verdad? Eva, no te quedes en la ignorancia, descubre el gran potencial que hay en tu razón humana. Era la insinuación o la insinuación que podemos considerar que la serpiente le hizo a Eva. Podemos también nosotros escuchar, probablemente ya hemos escuchado algunas frases coloquiales como las que mencionaré inmediatamente. Que no te den gato por liebre. No todo lo que brilla es oro. No cambien el oro por un espejito. Experiencia que hace referencia, ¿verdad?, a la conquista de los españoles a América. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Muchos malayan, ¿verdad?, el hecho de no valorar lo que un día tuvieron y ahora lo han perdido. Muchos también que se expresan esto: vive el momento, tu momento. Y otros finalmente dicen: solo déjate llevar. No uses tu razón, no uses tu entendimiento, simplemente vive el momento. Y es muy cierto. Podríamos pensar, ¿verdad?, que Eva pudo haberse dado cuenta que no era lógico escuchar hablar de una serpiente. Otra, que una serpiente tuviera conocimiento, como lo expresa el texto, de donde sacó la serpiente: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y entablar un diálogo con un animal del cual el capítulo 12 nos dice que fue Adán que colocó nombre a cada uno de los animales. Y ahora una serpiente hablando, ¿verdad?, era por demás cosa que se debería preguntar si esto era así. Encarar el engaño entonces no ha sido ni será una tarea fácil. La mentira se sigue fomentando. Hasta se dice que repetir una cosa muchas veces, aunque sea mentira, se llega a creer como verdad. ¿Cuántas mentiras entonces no imperan en los diversos ámbitos de la vida? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido presa del engaño a través de una mentira? Bueno, se estima que hoy en día se llega a tal desconfianza que no se sabe en verdad quién sí nos está hablando con la verdad. ¿Cuán necesario es entonces el discernir? Que no es otra cosa que distinguir una cosa de otra. Y en especial en este relato de la palabra es distinguir la mentira de la verdad. Por lo cual el pasaje que estamos aludiendo, Génesis 3, 1 al 7 como tal, ¿verdad?, que es un pasaje de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el Antiguo Testamento y en lo que se considera el primer libro de la Biblia. En él se narra este acto considerado como la desobediencia de nuestros primeros padres.
a saber, Adán y Eva, los cuales tomaron lo que se podría llamar el camino a la derrota. Bien lo dice un proverbio escrito por Salomón, que es el Proverbio 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. El mismo Jesucristo dijo, ¿verdad?, que hay un camino que lleva a la vida y hay otro camino que lleva a la muerte. Uno lleva a condenación eterna, otro lleva a vida eterna. ¿Por cuál camino vas? Finalmente, pues, todos los caminos pueden llevar a Roma, pero no todos los caminos llevan a Dios. Y a saber, sabemos que solo existe un camino, que es Jesús. Ahora, por lo que podemos decir con ellos que el que Adán y Eva, ¿verdad?, hayan seguido o tomado el camino que lleva hacia la derrota, esto es en base a las decisiones que tomaron. Decidieron ir por el camino propio, dejando así el marcado por el Creador. Optan por el camino de la desobediencia, dejando el de la obediencia. Decidieron hacer las cosas a su manera, siguiendo las directrices de alguien que no era el Creador. Estaban prestando atención a directrices, alguien que no era su Creador. El Creador ya le había dado los mandatos que simplemente tenían que seguir. Expresamente, el capítulo número 2 dice, en el verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Por lo tanto, decidieron aspirar, según ellos, a nuevos niveles de vida y de conocimiento, mas esto en independencia de su Creador. Y como tal, ¿verdad?, ciertamente hubo un despertar, el despertar a nuevas realidades de vida. El texto señala que vio la mujer, el Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué sucedió? La expresión dice de la Biblia, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ese despertar a una nueva realidad antes no conocida, el texto dice saber que están desnudos, ahora tienen vergüenza, tienen culpa y se hacen delantales. Cosa que es una evidencia de que han caído o han perdido la inocencia o que se caracterizaba por la pureza en la cual habían sido criados por el Señor. Ahora, hay una confesión de Eva cuando es confrontada por Dios el Creador. El capítulo 3, verso 13 dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó y comí. Eva había dado crédito a promesas con verdades a medias, las cuales la serpiente supo plantear con mucha astucia. Por lo que bajó sus defensas, su voluntad fue movida a la acción. Y es donde el texto dice, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La serpiente era astuta, así lo expresa el verso número 1, pero la serpiente era astuta. Como ya señalé, ¿verdad? Es de pensar, de reflexionar cómo es posible que una serpiente esté hablando. De conocimientos como el hecho del mandato que Dios había dado al hombre expresamente de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es que muchos han entendido que en la serpiente está pasando algo más allá de lo natural, ¿sí? Hay un pasaje bíblico en la segunda carta de
ya en el Nuevo Testamento, segunda carta a los Corintios, capítulo 11:3, donde se hace alusión o referencia a este suceso, el cual se considera que es un hecho histórico y real. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La serpiente con su astucia engañó a Eva. En este mismo libro de la segunda carta a los Corintios, escrito por el apóstol Pablo, en el capítulo número 2, verso 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y al unísono, el evangelista Juan diría, ¿verdad?, que Satanás, o la serpiente antigua, es padre de toda mentira. La serpiente, entonces, que podemos, ¿verdad?, bajo la dirección de Satanás, logró su cometido al grado que no hubo necesidad que le tuviese que decir a Eva: come de ese fruto, ya que ella había cedido ya su voluntad, había visto, había considerado, había bajado la guardia y fue seducida sin coacción alguna. Se hizo uso de artimañas que hicieron posible dar crédito a la mentira. Para que esto aconteciera, ¿verdad?, tuvieron que suceder situaciones como cuáles, bueno, que es aquello que orilla que Eva le dé crédito a la mentira, baje su guardia y pase por alto el mandato de Dios y desobedezca prácticamente, ¿verdad? Y detrás de ello se lleve hasta su esposo y ambos caen de su estado de gracia y de perfección y de pureza. Hemos de tomar en cuenta que para ello se tuvo que tergiversar la verdad de Dios. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. La verdad escritural es que Dios había dicho: de todo árbol del huerto podrás comer. Y era tergiversar es: no comáis de todo árbol. El mandato expreso era simplemente: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comerás, porque el día que de él comieres no morirás. Tergiversar no es otra cosa que desfigurar o interpretar erróneamente palabras o sucesos. La verdad de Dios era que solo no se debería de comer, no de todo árbol, sino del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sucesivamente también se negó la existencia de consecuencia alguna de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Rotundamente se va a expresar, ¿verdad?, no moriréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No existe, según la serpiente, ningún peligro mortal. Antes bien, es la experimentación de la verdadera libertad, de la superación de las limitaciones impuestas. Prohibiciones, bueno, no se habla de prohibiciones, solo se habla de una prohibición: comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Muchos han considerado, ¿verdad?, que dentro de todo lo que Dios consideró, en verdad, de un 100%, un 99% era sí y un solo por ciento era no, porque el único no era: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Los demás tenían casi una plena libertad para disponer y hacer, pues contaban ya con la bendición de Dios, y Dios los había puesto para señorear, gobernar sobre todo lo creado. Ahora, no solo se tergiversa la verdad de Dios, se niega la existencia de consecuencia alguna, pero también se exagera la obtención de beneficios. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Se les anticipó el alcance de nuevos niveles de vida, sin tener que vivir a expensas de un creador, debido a que no lo necesitaban, puesto que estarían en una igualdad con Él. Hay un salmo, que es el Salmo 14:1, que se reitera en el libro de Romanos 3:10 también, cuando dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hay una negación rotunda de Dios. Y Satanás es lo que
propone, lo que plantea es, Dios no quiere que ustedes coman de ese árbol, porque Dios tiene intenciones allí, egoístas, no quiere que sean igual a Él. ¿Sí? No quieren que sean igual a Él, por lo tanto, les ha prohibido comer de ese árbol. Entonces, esa expresión, seréis como Dios, seréis diositos, ¿verdad? Y serán casi igual a Él. Bueno, ciertamente, ¿verdad? Serían igual a Dios. Dios conoce el bien y el mal y lo conoce a profundidad, en totalidad. Entonces, la insinuación es querer saberlo todo, estar en control de todo. Bueno, ellos los tenían y en compañía del Señor aprenderían y su entendimiento se iría ensanchando cada vez más. Ahora, detrás de esta expresión, ¿verdad?, tergiversar la verdad de Dios, negar las consecuencias o negar lo que el mandato de Dios contenía, y esa falsa promesa, ¿verdad?, de ser como Dios, conlleva a pensar que se puso entredicho el carácter de Dios, cosa muy lejos a la verdad escritural. Probablemente usted haya escuchado ya parte del Salmo 103, que a la letra dice así: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En verdad, la bondad de Dios, el amor de Dios y el cuidado paternal de Dios estaba puesto entredicho. El carácter de Dios no es así como Satanás lo ha planteado. Dios simplemente no quiere que sean como Él y por eso les ha limitado. Y es que en verdad no existía limitación más allá de la prohibición expresa por Dios, y algo al cual Adán no puso objeción alguna. Había determinado obedecer a Dios en esa única prohibición. En realidad Dios había dado todo al hombre. Si podemos hablar de una prohibición o una negación, es que en verdad Dios había hecho al hombre no igual a Dios, pero sí lo había hecho a su imagen y a su semejanza. Muchas de las cualidades de Dios comunicables o atributos comunicables de Dios, ¿verdad?, habían sido colocados en la esencia o en la naturaleza del hombre, como la justicia, la santidad y la verdad. La ostentación entonces es alcanzar la sabiduría. La sabiduría entonces no está a expensas de Dios. Por lo tanto, la sabiduría nunca se obtiene desobedeciendo la palabra de Dios. Antes bien, el principio de esta se halla, según los sabios, en el temor a Dios. Se cita Proverbios 1:7, que a la letra dice, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor al Señor o a Jehová. Y la segunda parte de este verso expresa: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ciertamente Dios sabe, Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Solo tiene un saber, Él tiene un saber en totalidad de todas las cosas. Tal realidad no era cuestionable, pues al momento a Adán se le había concedido no ser iguales a Dios como tal, ¿verdad? Pero como reitero, sí habían sido creados a la imagen y semejanza de Él. Contaban con su bendición para ser sus dignos representantes sobre todo lo creado. Esto lo relata el libro de Génesis en el capítulo 1, versos 26 al 28. Así que el hecho de que tomó de su fruto, comió y dio a su marido, al cual también comió, así como ella, sus ojos fueron abiertos de ambos, conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto nos da a entender que se dio paso a la consumación de un pecado.
al desobedecer el mandato dado por Dios, como ya se ha citado en el libro de Génesis 2:17. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago 1:12-15, se nos da todo el proceso, ¿verdad? Que Dios no tienta a nadie. Todos somos tentados de nuestros propios deseos, desenfrenados, que buscan siempre, ¿verdad?, llevarle la contraria a Dios. Lo cual, esa desobediencia, el pasar por alto el mandato de Dios, los llevó a la culpa, al miedo y a la vergüenza. El texto dice: cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El capítulo 2, verso 25 dice que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Ahora sí sienten vergüenza. Verso 10 de este capítulo 3 de Génesis dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La culpa, el miedo y la vergüenza se apoderan del ser humano como tal. A la luz de lo planteado en este libro de Génesis capítulo 3, entonces, es importante que cada uno de nosotros podamos valorar lo concedido por Dios, tener presente lo dicho por Él y confiar en sus propósitos sabios, puesto que Dios es sabio. Aún así le dio la oportunidad al hombre de confesar sus hechos. El verso 10 de este relato dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? No hay una confesión como tal, ¿verdad? Porque cuando Dios confronta al hombre, claramente, ¿verdad? El hombre le va a decir: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En eso estaba insinuando que la culpa había sido Dios, porque Él le dio a Eva por compañera. Cuán importante es, pues, que tengamos una comprensión amplia de la verdad escritural, que conozcamos la palabra del Señor, que la sepamos emplear y la sepamos practicar. Si recordamos, Adán no fue el único que fue probado juntamente con Eva. El Señor Jesucristo también fue probado. Y el usar la palabra, el emplear la palabra, una comprensión amplia de la verdad escritural, fue la manera en que el Señor Jesús obtuvo la victoria ante Satanás. Y este relato lo encontramos en el evangelista Mateo capítulo 4, tanto los versos 4, 7 y 10, el cual dice, siempre hizo referencia a lo que está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios, y al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Se nos dice entonces al amor de Dios por sobre todas las cosas. Sin duda existen razones por demás justificadas. Y en ese proceso de Eva, que vio que el árbol era bueno para comer, sentir placer, que era agradable a los ojos, cuestiones estéticas, y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, ¿verdad? En esto es una progresión en cuanto al conocimiento. Años posteriores, en la primera carta de Juan en el Nuevo Testamento, uno de los apóstoles de Jesús dejó escrito lo siguiente. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Adán había sido puesto en el huerto para hacer la voluntad de Dios, pero no permaneció por dejarse llevar por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. A estas alturas las cosas ya no son como antes, no son como deberían ser. Y algo que tenemos que tener en claro, o decir contundentemente, solo Dios puede revertir la maldición en bendición. Un anticipo de un acto de redentor fue el hecho de vestir
a Adán y Eva con túnicas de pieles. El capítulo 3, verso 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cosa que superó, ¿verdad? Cuando dice la Escritura en el capítulo 3, verso 7, que cuando conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y no solo los vistió con túnicas de pieles, es un acto redentor. También salvaguardarlos de comer del árbol de la vida. Verso 22, dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Algunos han señalado que este vivir para siempre no sería nada favorable que viviera en esa condición de pecado, porque es una condición muy triste y deplorable. He mencionado, ¿verdad?, de un anticipo de un acto redentor. Este se evidencia en este mismo capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A través de la simiente de la mujer vendría el que le aplastará la cabeza a la serpiente. Sabemos bien, ¿verdad?, que es el Hijo de Dios encarnado. Todo esto es evidente por lo que Dios puede hacer. Pues claramente leemos a la luz de este libro de Génesis, si consideramos el capítulo número 1, que en la creación de todas las cosas Dios imprimió vida y orden. Mas la serpiente produjo, según el capítulo 3 que hemos considerado, caos y muerte. Por lo que tal realidad planteada la podemos considerar en el Evangelio según San Juan. Usted probablemente haya escuchado este pasaje bíblico, Juan 10:10, lo que Dios puede hacer y ha hecho en Jesucristo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. También hemos de poder tener en mente el llamado relato El Hijo Pródigo, el cual fue dado o escrito por el evangelista, registrado por el evangelista Lucas en su capítulo 15 del 11 al 24. Aquel joven que volvió en sí después de haber abandonado a casa y se dijo: ¿qué hago aquí? ¿Sí? Y dentro de las comparaciones que hizo, y por eso aquí es importante, ¿verdad?, la palabra de Dios, la cual nos da la sabiduría para saber discernir entre lo bueno y lo malo. Él hace una comparación, volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió, se echó a su cuello y le besó. Este relato es claro, ¿verdad?, de la acción de Dios en enviar a su Hijo Jesús a llamar a los pecadores al arrepentimiento. En una ocasión Jesús comía juntamente con Leví, a cual se conocerá posteriormente como Mateo, el escritor del Evangelio como tal, ¿verdad? Y en el capítulo 9, verso 13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Claramente pues sabemos que Jesús es la única verdad, es la verdad, la cual es menester conocer para obtener verdadera libertad. El hombre fue creado en libertad, en verdad, en justicia y santidad, pero creyó la mentira dada por la serpiente, ¿verdad?, y cayó de su estado de gracia, de su estado de perfección y de pureza. Solamente Jesús puede traer verdaderamente libertad. Cayeron presa de la desobediencia y como tal en pecado. Y es el evangelista Juan, en el capítulo número 8, verso 36, que dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Sí, seréis verdaderamente libres. Ya que había dicho con anterioridad, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En el verso 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús categóricamente dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús es el camino para regresar a esa comunión íntima con Dios el Padre. Si usted considera verdad que se ha alejado del Señor, a lo mejor el camino que está siguiendo le creyó, como Proverbios 14 dice, que hay caminos que nos parecen caminos rectos o derechos, pero su fin es camino de muerte. Es tiempo que a través de la fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad?, uno venga en arrepentimiento y reconozca el favor de Dios para con el hombre. Dentro de la predicación que el apóstol Pablo diseminó en gran parte del mundo, él recibió esta encomienda para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. A través de la verdad de Dios, los ojos se han abierto. Hay una conversión de las tinieblas a la luz y una liberación, dice la Escritura, de la potestad de Satanás a Dios. Y para recibir, dice, por la fe en Jesús. En Jesús hallamos perdón de pecados y herencia entre los santificados. Le invito a que usted podamos, ¿verdad?, juntos orar al Señor diciéndole, obra en mi corazón, en mi mente, porque no he sabido discernir entre mi mano derecha y la mano izquierda. ¿Verdad? He vivido lejos de ti, he trazado mis propios caminos, he seguido mis propias instrucciones y finalmente, ¿verdad?, he querido vivir en independencia del Dios que me creó. Le invito a que haga esta oración, o hagamos esta oración. Señor, te ruego que obres en mi corazón y en mi vida, que transformes mi mente y mi ser, me permitas a la luz de tu palabra volverme a ti. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que fue enviado al mundo para que no me pierda, sino que tenga vida eterna. Confieso mis pecados y reconozco que he vivido lejos de ti, mas ahora en Jesucristo me acerco a ti, Dios el Padre, a través de la verdad planteada en la Biblia. Creo que perdonas mis pecados y me haces una nueva criatura y me permitirás vivir en una comunión íntima contigo. Lo creo, lo confieso y lo recibo en Jesucristo, Señor y Salvador de mi vida. Amén. Dios sea en su corazón y en su vida y de esta manera, ¿verdad?, venga la verdadera libertad de los hijos de Dios. El Señor sea con cada uno de ustedes.